Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Rogelio, ya fue demasiada catarsis, así que es prudente retomar lo que dijimos al inicio de este programa especial. Es menester darle información precisa a nuestra audiencia y por ello te quiero hacer varias preguntas muy puntuales. Ronda relámpago. Ronda relámpago. Diga usted si es cierto como lo es. A ver, Rogelio. 1. ¿Hubo fraude? ¿Hubo fraude? No hubo fraude. ¿Por qué no? Los ciudadanos son los que hacen contabilizan los votos, lo hacen todo el conteo, lo llevan. No hubo fraude ni por parte de la institución del INE ni por parte de los ciudadanos que lo hicieron. Hay que aplaudir a la ciudadanía porque en los casos de que quisieron hacer quema de paquetes electorales o quisieron robárselos, hubo ciudadanos valientes que se opusieron. Saludos al que le dieron una retrozapiza en Cuautitlán Izcalli y saludos a los motociclistas de Querétaro que salieron volando. Y ya hubo alguien ahí en Sinaloa que terminó con fractura expuesta porque también los atropellaron. Y a la madrina que fue... A nuestra queridísima Aglaé Ordóñez, madrina. Fue funcionaria de casilla. Fue presidenta de la casilla y se la rifó. Se la rifó. Entonces, no hubo fraude. Y te lo pregunto, Rogelio, porque leo en muchos chats mensajes absurdos a más no poder diciendo hubo fraude, sin un solo dato. O sea, a ver, se tuvo una marcha para defender al INE, para después de las elecciones atacar al INE, es totalmente incongruente. Yo creo que tenemos que entender que Twitterland no es México, que Facebook no es México y que los chats con las tías piolinas no reflejan México. Y que los atolinis existen de varios colores y sabores. No, lo habíamos dicho tú y yo, los chairos con X, ¿no? Los chairos con X. Los chairos con X se pusieron en esta elección, no podías criticar a Xochitl Gálvez porque era pecado mortal. Y por eso, y gracias, o debido a eso, no vieron la realidad. Esa es la otra parte. Creo que no estamos dimensionando o lo estamos viendo desde dentro de nuestro sesgo. Por ejemplo, lo que ha pasado con las becas. Yo critico el dar beca sin tener un parámetro objetivo solamente por el hecho de existir y sin decir, porque lo mismo puede tener un pago para un adulto mayor, lo puede tener alguien en estado de mucha necesidad, alguien que verdaderamente no lo necesite. Lo critico porque no es claro, porque es opaco y porque están todas las evaluaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Pero la gente es feliz. Y la gente piensa hoy por hoy que esos programas sociales son que de la creación de Andrés Manuel, y no saben que esto tiene muchos años. Ni saben tampoco que todo derecho cuesta y que esos programas sociales tienen un impacto muy fuerte en las finanzas públicas y que por eso tenemos un déficit fiscal del 5.4%. Es decir, se está gastando mucho más de lo que ingresa a las arcas, tanto por impuestos como por Pemex, para que no me vayan a criticar. ¿Pero fraude? Fraude no hubo. ¿Cómo queda configurado entonces, Rogelio, después de que nos patearon el trasero durante la madrugada con todas nuestras predicciones? ¿Cómo queda el Poder Legislativo configurado hasta este momento? Voy a dar un dato, cuando hablamos de mayoría calificada nos referimos a que tengan el control de las 2/3 partes, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Para tener el control de esas 2/3 partes necesitas ciertos números mágicos. En el Senado es 85 senadores o senadoras, o personas en situación de senaduría, y en la Cámara de Diputados es 334. Dicho lo anterior, ¿cómo quedamos, por ejemplo, en el Senado? Dependiendo de cómo terminen los conteos definitivos, la coalición de Morena y sus aliados tendría de 76 a 88 espacios. ¿No solo no perdieron? No, o sea, arrasaron. Y tienen más de las 2/3 partes, tienen la mayoría calificada. En el caso de la Cámara de Diputados, tendrían de 346 a 380, considerando que se requieren 334 para la mayoría calificada. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que van a tener el control absoluto del Congreso, mayores comisiones, las comisiones AAA, las más importantes. Estoy hablando de Hacienda, de presupuesto, de gobernación, de puntos constitucionales, van a ser controlados por Morena y sus aliados. Estoy hablando de todas estas designaciones de las que hemos platicado, que requieren aprobación. Y una parte muy importante, juicios políticos. Ok, no va a haber. Salvo para los gobernadores y gobernadoras de la oposición. Y ahí está, por ejemplo, al ministro Pérez Dayán, que si mal no recuerdo, le habían presentado. Se le habían activado. A Norma Piña, que también querían hacérselo. O sea,
un congreso de esta naturaleza, una concentración del poder de esta magnitud, nos puede llevar al tema que tú y yo hemos peloteado mucho en este podcast, que es el lawfare. Es decir, el uso del aparato jurídico y de las instituciones del Estado con un fin político en contra de los adversarios. El uso del derecho como una herramienta militar. Y esto me lleva a plantearte de golpe dos preguntas. Una, ¿cuál sería el poder de Claudia con este legislativo a su favor? Que ya más o menos la estás planteando. Y te pregunto, con estos resultados, ¿estaría, Rogelio, en peligro la división de poderes? Y yo sé que esto tal vez va a sonar too much, pero ¿y está en peligro el equilibrio de la República? Partemos de algo. El concepto tradicional de democracia liberal no se ha visto reflejado en ese mismo espectro en el mundo. ¿A qué me refiero? Hay un artículo muy bueno de Fareed Zakaria de hace mucho que habla de las democracias iliberales, es decir, de aquellos países que, si bien en el papel siguen teniendo esta división de poderes, en realidad en la realpolitik la concentración del poder en un solo grupo hace que esta división de poderes pierda sentido. Es decir, si tú tienes una presidencia de la República y ese partido o ese grupo político domina también el Congreso de la Unión y esa unión puede hacer que las designaciones que tengan en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hagan que esté dominada por la misma ideología, pues en realidad, aunque tengas división de poderes en el papel, en la práctica, pues es nulo, ¿no? Y habíamos hablado en episodios anteriores de lo que sucedió en Venezuela con el Tribunal Constitucional y cómo fueron llegando jueces que tuvieran el mismo perfil, jueces constitucionales, lo que nosotros llamaríamos ministros, que tuvieran el mismo perfil y cómo fueron cambiando la concepción del derecho. A mí me da la impresión de que sí tendríamos que poner mucho énfasis en eso y en decir, ¿está en peligro la división de poderes? Formalmente no, materialmente sí, y materialmente ya hemos visto los excesos que se cometen cuando tienes un Congreso a tu disposición y no tienes ningún contrapeso. El Salvador. Ajá. Digo, para hablar de dos lados de la misma moneda. Exacto. O tan malo el Pinto como el Colorado. Exacto. O ahí está el senador Palpatine en Star Wars, ¿no? O sea, cuando... Execute Order 66. Exactamente, que es lo que tú y yo hablábamos ayer. O sea, cómo terminan las democracias y dice con un aplauso ensordecedor, ¿no? En la siguiente constitución de la legislatura, el 1 de septiembre, vamos a volver a escuchar a esta mayoría abrumadora coreando "Es un honor estar con Claudia hoy". Lástima que ya no hace clic la cancioncita. Ya no hace tanta rima. Es un honor estar con Obrador. Van a tener que adecuar el ya lo adecuaron, dijeron "Es un honor estar con Claudia hoy", lo corearon en todas sus marchas. Pero, ¿qué señal da que la mayoría parlamentaria esté vitoreando el nombre del presidente en turno? Ah, caray. ¿Eso te da la idea de división de poderes? Pues yo creo que no. ¿Está en peligro la República? Creo que México es un poco más grande que todo eso. Yo creo que no está en peligro si perdemos de vista que como ciudadanos seguimos teniendo ciertos derechos. No sé, Rogelio, pero siento que estamos viviendo escenas robadas de la novela de George Orwell, 1984. Con esto de la neolengua, ¿no? Sí. El dar este discurso. Solamente hay un canal de... Oye, a ver, y de una vez te pregunto, ¿cómo ves el tema de los medios, de la pluralidad en los medios de comunicación con este nuevo escenario? Y yo lo veo como tipo George Orwell. Las plumas a modo. Las plumas a modo. Vimos un ejercicio horrible entre Xóchitl y Claudia, cuando a una le dieron hasta para llevar, en tercer grado, le dieron hasta para llevar, por abajo de la lengua, le dieron su topper, y a la otra les dio culo. A la otra nunca le preguntaron de la línea 12, del Repsamen. Y perdón, pero por ejemplo, yo he tenido el placer de conversar, de dar entrevista, dar mi opinión, por ejemplo, a Zuckerman, ¿no? Y es un tipazo, es un cuate súper alivianado, es un cuate muy inteligente, y aún así él era parte de ese panel, y nadie tuvo las gónadas para ponerle un freno a Claudia. ¿No? ¿Cómo ves a los medios de comunicación en esto?
Yo creo que el tema de pluralidad en la expresión de los medios de comunicación sí está un poco en riesgo. Vimos medios de comunicación ya muy cargados al oficialismo. Estábamos acostumbrados a solamente un periódico oficial y solamente un periódico oposición, ¿no? En este caso, la Jornada durante muchos años fue ese periódico oposición que se volvió incluso la gaceta interna de un partido político. Y ahora veíamos sobre las noticias el cómo lo abordaban. Veías una realidad totalmente alterna en un diario como La Jornada, pero veías a los principales diarios y noticieros del país alineados a lo que señalaba el presidente. Yo no sé qué vaya a pasar con la publicidad gubernamental, porque eso es una palanca fortísima para poder tener este tipo de cuestiones. Yo creo que tendríamos que estar como ciudadanos más al pendiente de medios alternativos, y no es por echarnos guayabazos a nosotros, no. Pero creo que hay que ir viendo más allá del mainstream. El equivalente a Lord Molecula. Sí. O sea, a ver, los medios, algo conozco de medios, los medios de comunicación son un negocio, Rogelio. Sí. Como cualquier otro. Y son negocios que viven de la publicidad oficial. Así de sencillo. Si no hay dinero, ese medio de comunicación no sobrevive. Punto. Chiste inserto. No estamos dedicándole nada a nadie. Pero los medios son un negocio. Y yo te firmo que van a tener que darse un montón de cambios. El único medio que realmente le estaba pegando un día sí y otro también al presidente era Latinos, o Latinos, como lo quieran llamar, ¿no? Pero sé que ahora muy probablemente irán surgiendo otros medios digitales porque no van a tener cabida, Rogelio, en el Universal, en Excelsior, en ningún periódico, difícilmente, salvo los los que pertenezcan a Grupo Azteca, no creo que nadie vaya a entrarle de lleno a una madriza con la próxima presidenta de México. Y bueno, digo lo de Azteca porque creo que ellos ya sobrepasaron la línea de no retorno de confrontación con el nuevo régimen. Habrá una suerte de reconfiguración, pero los veo como los más críticos. My educated guess, pero yo creo que si a Ricardo Salinas le dicen, oye, vente a formar parte otra vez del Consejo Asesor Empresarial. Regresa, hagamos las paces. Hagamos las paces y es muy importante para nosotros. Tal vez. Y le vuelven a dar, por ejemplo, el tema de poder pagar impuestos a través de Banco Azteca, o le vuelven a poner a Banco Azteca como dispersor de programas sociales y no solo al Banco de Bienestar, o le pueden decir las afores de... si es que nos quedamos sin apoyo. O la nueva forma de pensiones del gobierno también va a estar, no sé, o sea, creo que hay muchos dulces con los cuales, o muchas canicas con las cuales se puede negociar para atraerlos. Hay negociación porque hay power. Porque hay power, por supuesto. Hay poder. Pero, a ver, independientemente de eso, yo sí creo que es muy conveniente recordar las épocas doradas del priismo, porque creo que a eso nos estamos dirigiendo en este sexenio. Ni el PRI tuvo tanto poder. Ni el PRI tuvo más porque no tenías... Te voy a decir por qué y por qué es lo grave. El PRI tuvo más poder porque no había plurinominales. Los plurinominales llegaron hasta la reforma política del 77 como una concesión que dio el PRI. ¿Quién quiere eliminar plurinominales? Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque quieren disfrutar el poder absoluto. Exactamente. Oye, ya tienes 2/3 partes. Yo te pregunté hace rato, ¿está en riesgo la república? Suena muy mamalón. No, pero... Yo te digo que sí. Yo te digo que en la medida en que nosotros nos dejemos y no ejerzamos nuestros derechos. Maestro, no chingues, acabamos de tener una jornada electoral donde claramente nos dijeron, bola de gaznápiros, todo lo que ustedes piensen, vale madres. Porque aquí nosotros apoyamos... Pura gente de don Andrés Manuel. A ver, en la elección, perdón, me voy a hacer un poquito de las preguntas, Rogelio, pero creo que es importante. En la elección... Ronda, ya no relámpago. Vamos a la ronda relámpago. A ver, en la elección de Andrés Manuel, en la elección intermedia, ¿cuántos eventos supiste en los que estuvo involucrada de violencia la delincuencia organizada? Chingo y dos montones. Muchísimos. ¿Cuántos conoces de esta? No. Yo no traigo un solo tweet donde vea, es que, bueno, hubo un par de eventos, gente armada, pero no nada comparado con la elección del 18 y la intermedia. No.
Entonces, bueno, en fin, ya, ¿sabes qué? Tienes razón. Nos estamos volando la barda. Sin embargo, pero a ver, espérame. Voy a dejarla así. Porque ya no me dejaste terminar. O sea, yo estaba planteando el escenario de que era el PRI antes de los 70s, antes de la transición democrática, y qué papel tenían los medios de comunicación en ese momento, y es Televisa, durante muchos años, el soldado fiel del presidente. ¿Cómo no? Y ahora tienes una pluralidad, entre comillas, de medios de comunicación que no tienen voces críticas, porque las voces críticas no le gustaban a este presidente. A mí me da la impresión que doña Claudia Sheinbaum es igual de intolerante o más. Y si no me creen, recuerden la entrevista siendo candidata, cuando le dijo, está muy violenta la entrevista. Y el periodista estaba haciendo su labor, cuestionar y poner sobre la mesa temas incómodos. Vemos que esta elección, esto es una gran lección. La elección es una gran lección. Aunque no hubo vínculos de delincuencia organizada, el mensaje es clarísimo. Ustedes y sus análisis mamalones, háganse a un lado, porque aquí seguimos siendo gente de don Andrés Manuel. Y mientras nosotros no querramos entender, Rogelio, ese mensaje, vamos a seguir como esas gallinas a las que les cortas la cabeza, que andan corriendo por ahí en el patio, echando sangre, sin cabeza, echando sangre y corriendo como locos. Tenemos que entender qué fue lo que ocurrió para poder tomar medidas a futuro, si es que queremos mantener de alguna u otra forma ese orden constitucional. Pero ya que mencionabas esto, voy a aprovechar para hacer otra pregunta. Yo le pongo el carácter de catástrofe a esta elección. Eso es mío. Ok. Y en toda catástrofe tiene que haber, como lo llaman los gringos, los actos de Dios, pero también los errores humanos, Rogelio. ¿Quién es responsable de esta catástrofe? ¿Las encuestadoras? ¿Los dirigentes que compraban estas encuestas? ¿Los candidatos? Porque, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, los candidatos al Senado de la Ciudad de México, yo ni sabía, de la oposición, yo ni siquiera sabía quiénes eran. Se me acercó una persona en un evento de la Barra Mexicana de Abogados, me acuerdo una chava chaparrita, se acerca después de platicar yo con unos actores políticos y me da una tarjeta. Ahí me enteré que era candidata a senadora de la Ciudad de México. Yo no sabía ni quién diablos era. ¿Se te acercó Cintia López Castro? Sí. ¿Sí? Que trae una tarjeta muy mona, incluso en braille, muy, muy, muy mona la tarjeta. Yo no sabía ni quién era. ¿Quién es culpable de esta catástrofe, Rogelio? Los dirigentes partidistas, los candidatos, los paleros, los miles de paleros. Fuente Ovejuna, señor comendador. Qué gran, te me adelantaste. Porque lo dijimos hace rato. Todos los Atolinis, todas las Adrianas Chávez, todos los Lord Molecula que hay de aquel lado, tenemos los mismos de este otro lado. A las Raki. Ay, qué gran ejemplo, gracias. Massive Caller dice que hay un empate técnico, mis calzones. Claro. ¿Quién es responsable aquí, Rogelio? Vayamos deslindando. Venga. Yo creo que responsable en última instancia siempre va a acabar siendo la ciudadanía, porque quienes nos representan en las cámaras del Congreso de la Unión, en los gobiernos municipales, en los estatales y en el federal, no vienen de Marte ni del espacio exterior. Son mexicanos y vienen de la sociedad mexicana y son un reflejo de lo que somos como país. Nos quejamos del tipo de representantes que tenemos. ¿Por qué no nos involucramos más en la política? ¿Por qué no decimos vamos a hacer las cosas distintas? ¿Y por qué seguimos votando por los Alitos, por los Marcos, por los tales, ¿no? Ese es por una parte. Por otra parte, problemas de las dirigencias partidistas, por supuesto, ahí están. Son gente que llega a una posición de poder para tratar de enquistarse y acumular más poder y no soltarlo. Estoy hablando de muchos dirigentes partidistas. ¿A cuándo la renuncia de Marco Cortés? Para la renuncia de Marco Cortés no va a haber renuncia porque no hay honor. No va a haber renuncia. Pues se van al Senado los tres. Se van al Senado los tres. Entonces no va a haber renuncia porque no hay honor y no hay honor porque no hay integridad. No hay algo en donde tú digas, sí, yo soy responsable de esto, ya nos vemos. Ricardo Anaya probablemente estará en el Senado. Luego, me habías dicho... ¿En el Senado? Sí, como plurinominal.
Habrá que ver, estaba en el 4º, 5º lugar de la lista, Ricardo Anaya Cortés. Habrá que ver en qué lugar de la lista está y si alcanza. Porque no hemos visto sondeos, ¿verdad? De cómo va. Porque tú mencionabas que ha habido broncas cuando tú has querido revisar el PREP del Senado, ¿no? Cuando ha habido cosas que no entiendo, por ejemplo, no entiendo por qué ya no aparece Santiago Nieto como en la segunda posición. Y Ernestina, creo, también. Y Ernestina tampoco, en el caso de la Ciudad de México. Ajá. Sí, Salvador, pero bueno, me distraje un poco. Retomando el tema de las encuestadoras. Algo nos está mostrando y es que se debe de tomar con una pizca de sal y se debe de observar la metodología, cómo le están levantando y quiénes le están levantando. Va a haber encuestadoras que se hayan equivocado más o menos, pero hay una tendencia. Y los que estén dentro de ese margen, dentro de esa tendencia, pues entonces demuestra que su labor que están desempeñando le están haciendo en parámetros adecuados. Pero también hay un tema de ética, Rogelio. Por supuesto. O sea, si todos estamos viendo que el aparato está diseñado o fue diseñado para favorecer, para tener una elección de Estado, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué, y va de nuevo, por qué una encuestadora como Massive Caller insistía en un empate técnico? ¿Y por qué la utilizaron? ¿Por qué fue... Y lo mismo en estados, o sea, weapon of choice. Nacional y en los estados traían lo mismo. Carajo, y estamos viendo esto. Bueno, deberían ya estar fuera de deberían estar hasta fugados los dueños de... Esto es como el episodio de Los Simpson del monorriel, ¿no? De donde el señor ya trae la maleta llena de dinero. Saludos, Marcelo Ebrard. Oye, Pero que te interrumpa. Otro de los responsables es el partido político como tal, y entonces... ¿Por qué lo contrastaste? ¿Te refieres a los...? No solo el partido político, o sea, sí, pero tú me preguntabas, dentro de esta debacle, dentro de este momento, ¿qué va a pasar con los dirigentes? ¿Qué va a pasar con ¿no? del partido político? Yo creo que el PRI se va a tener que cambiar. ¿Xóchitl arma su partido, Rogelio? Pues yo creo que tendría que darle cauce a lo que fue la María Rosa, a lo que fue el Frente Nacional, o no sé cómo le llamaron. Tendría que darle cauce y tendrían que buscar una forma de participación política fuera de los partidos tradicionales que no le colgaran los negativos. Una de las cosas que desencantaban de la campaña de Xóchitl Gálvez era que mucha gente decía, ¿en serio voy a votar por el PRI? Toda la carga negativa del PRI, ¿no? Eso me pasó en casa. O toda la carga negativa del PAN. Vamos a votar por él. Es que, viendo la boleta... Sí. No sé tú. No sé nuestros escuchas. Veías la boleta, el nombre de Xóchitl Gálvez y junto al logo del PRI. Y decías, bueno, pensabas, fuck, ¿de veras hay que le voy a dar mi voto al PRI? ¿O mi voto al PAN? ¿O mi voto al PRD? Sí, y criticable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada quien trae arrastrando una historia larga de con quién se alió, de con quién hizo componendas y con quién no. Yo creo que esto también tendría que forzar a que si hay nuevas expresiones políticas, puedan establecer mayores mecanismos de participación ciudadana y de designación de candidatos. Y creo que los resultados de esta elección echan por tierra un esfuerzo que se construyó desde el 2012, que es plantear o poner sobre la mesa la segunda vuelta electoral. Creo que con estos resultados no hay manera, o sea... ¿Para qué? Exacto. ¿Cómo para qué? Como para qué. Si hubiera sido competido todavía, y mucho menos gobiernos de coalición. Como para qué voy a integrar a mí, la ciudadanía me confió, me dio carro completo, un perro, bye. De aquí, Rogelio, yo lo que veo es un proceso de reingeniería. Los dirigentes... ¿Puedo hacer una confesión? Gracias. Claro. Después de votar... Fíjese, padre. Padrino. Ya me siento aquí en el paso. Te digo, saca la reunión esto es de doble A. Si no nos han visto, traemos café y galletitas. Entonces se siente muy doble A. Después de votar y que mi teléfono estaba hirviendo de tantos mensajes, llamadas, decidí hacer una pausa. Y me fui al cine. Me fui al cine con mi esposa. Y vimos, la volvieron a poner en cartelera, Guerra Civil, no la de los Avengers. Es lo que yo te iba a preguntar cuando me dijiste. No la de los Avengers, una película que plantea un escenario de una guerra civil en Estados Unidos y unos periodistas que están intentando atravesar el país para llegar a entrevistar al presidente de los Estados Unidos que está a punto
de sucumbir ante las fuerzas occidentales. Y sobre todo es una película maravillosa en el entendido de la elección que tienen con Trump otra vez, todavía como posible candidato, ¿no? Alguien que se declaró culpable. Y aún así, no es, tengo entendido que no es impedimento para que sea candidato presidencial. Pero bueno, me fui al cine, decidí llevármela un poquito más tranquilo. Cuando salgo, enciendo el teléfono, pues el teléfono vuelve a explotar y veo un encabronamiento brutal por parte de muchas personas. Y me pongo a revisar menciones en Twitter y vuelvo a ver a mucha gente encabronada. Y creo que eso es parte del siguiente gran paso. ¿Qué hacer a partir de aquí? Entender que nuestros liderazgos, porque también era parte de la premisa de la película, porque el presidente había decidido desaparecer al FBI y en medio de protestas lanzó ataques aéreos en contra de la propia población de Estados Unidos. Hay que entender que algo salió muy mal, porque esa es la pregunta, Rogelio, que yo recibo una y otra vez en mis chats, en WhatsApp. ¿Qué pasó mal? Todo salió absolutamente mal, desde no tener una candidata o candidato orgánico dentro de la oposición que fuera creciendo. Xóchitl se dice y no pasa nada. Xóchitl se topó por un error de Andrés Manuel, se topó con una candidatura. Claro. Y en estos momentos Xóchitl ha de estar diciendo, pude haberme ido por la Ciudad de México, no creérmela. Y pude haber ganado. Y jugar el hubiera no existe, ¿no? Y pude haber ganado. Pero ¿qué sí puede hacer Xóchitl? Y esto lo escribí, literal, para mi colaboración de Forbes. Digo, un poquito desactualizada por todo lo que ocurrió, pero yo creo que Xóchitl podría hacer una pausa en este momento y optimizar todo ese encabronamiento, toda esa frustración y determinar que puede optar por el momentum, por aprovechar el momentum, todo este encabronamiento de la sociedad y armar su propio partido político. Vamos a ponerle un nombre, vamos a bautizarlo María Rosa. Ya es. Así que ¿qué inventivos somos? No vamos a inventar el hilo rosa. Arma su propio partido político y podría tener a mucha gente sumándose al mismo y optar por competir en 3 años. Sí. A nivel Ciudad de México y a nivel federal para Cámara de Diputados. Sí. Y no solo eso, o sea, en ciertos estados va a haber elecciones para gobernador. Entonces, tienes 3 años en donde te puedes preparar para las elecciones. Empecemos como empezó el PAN en lo local. Como el Verde. Exacto. Hoy por hoy el Partido Verde. Hoy el Partido Verde, ¿qué fuerza es? Tercera fuerza política. Madre santísima. Dios de mi vida. Ni en los sueños más húmedos del niño verde pasaba esto. Y pasó. Creo que tenemos frente a nosotros el gran paso. ¿Qué puede ocurrir? Que Xóchitl entienda que aquí está todo puesto para la creación de un partido político que recoja las preocupaciones de la ciudadanía, el encabronamiento, la frustración o incluso los sueños. ¿Tú ves una polarización todavía entre la ciudadanía? Yo creo que la respuesta es sí. Ajá. La respuesta inequívocamente es sí. La fórmula dice: no hay que hablar para hablar de religión, de fútbol y de política hay que tener cuidado. Hoy por hoy está, creo que más viva que nunca. No puedes mencionar nada de política sin que salga un chingas a tu madre en la conversación. O un estás pendejo, o un eres un, eres un chairo, eres un fifí. O eres un vendido, eres un chayotero. No hay intercambio No hay apertura al diálogo. No, porque se vale pensar diferente, Pero, Rogelio. ¿sabes qué tampoco hay? Tampoco hay un reconocimiento de las condiciones del otro o de las otras personas. ¿A qué me refiero? Yo critico mucho, y lo dije, el tema de las ayudas indiscriminadas. Está mal. Pero no sabemos eso qué representa para ciertas familias. Yo lo critico de una manera macro, desde mi ladrillo de superioridad académica. Porque diciendo, no te puedes ir a lo micro. Exacto, porque no lo vivo. Pero yo no sé qué es, y la verdad no lo sé, qué es aventarse 2 horas en el transporte público por un sueldo de tanto. Discúlpame, pero sí lo sabes.
No. Porque no naciste en cuna de oro. No, ok, sí, lo supe en algún Yo sé momento. lo que es, yo sé lo que fue estar, Exacto. No sé lo que es lo que estar de lo que fue. 5:30 de la mañana esperando un camión para llegar a Ciudad Universitaria, ¿eh? Sí, Yo sí, también yo sí sé lo que es y caminar, no saber no. si tenía en mi tarjeta para pagar, esta es una historia verídica, para pagar un café. Y tuve un ataque de pánico. Ah, ya lo dije en público, ¿verdad? Es una historia que platico. Sí. Hubo un momento en el cual, cuando empecé mi práctica profesional, no había dinero. Yo no estaba capacitado para... era buen abogado, pero no era buen vendedor. Lo que hemos dicho en las escuelas de Derecho nunca nos enseñan ni de marketing ni de administración. Entonces, Rogelio, de que sabemos... Bueno, a ver, nos tocó la crisis de las devaluaciones del peso. No somos ajenos a... Pero entonces estamos divorciados de esos recuerdos y ya no decimos, claro, tu realidad es distinta y este tipo de ayudas o este tipo de políticas públicas o este tipo de propuestas legislativas. Pero te cancelan, pero porque ya no estamos yendo muy lejos. Ajá. Si tú dices, está mal la repartición de apoyos, te cancelan. Sí, y también te cancelan por decir, oye, el tema de las 40 horas y la jornada laboral acortarla y las vacaciones y el aguinaldo y demás encarece la fuerza de trabajo. También te cancelan, o sea, no puede ser así y completamente muchos navegan, en utópico. Y muchos, para sobrevivir, navegan de a muertito. ¿Qué significa navegar de muertito? Meterse a Morena. Meterse al partido que trae todas las cartas. Sí. O sea, pero bueno, a ver. Proveedores de gobierno. No, bueno, y a partir de este comentario, Rogelio, te hago la penúltima pregunta. ¿Claudia va a necesitar el respaldo del don Andrés Manuel para gobernar? La pregunta no se responde con un sí ni con un no. Se responde con una respuesta abogadil que es depende, Milik. Ok, Milik. Y ahí voy, rápido. Paquete económico para 2025 tiene que ser creado a la limón entre la administración que va saliendo y la que va entrando. Sí, pero eso se aplica para todo el mundo. Exactamente. Entonces, para 2025, Claudia depende de el paquete que vaya a mandar el Ejecutivo Federal, don Andrés Manuel López Obrador todavía, y le pide a su actual secretario de Hacienda, o le ofrece que se haga responsable y que se esté ahí para el siguiente año y dé una muestra de mantener a los mercados tranquilos. Para que haya un verdadero rompimiento, tendríamos que saber qué tanto de las estructuras y qué tanto de las posiciones en los escaños y curules dependen de un grupo político dentro de Morena. Porque una es la negociación presupuestal y otra es las elecciones intermedias, donde se renueva la Cámara de Diputados y muchos se pueden reelegir, y otra es la revocación de mandato. Para la revocación de mandato, Claudia va a necesitar no el respaldo de Andrés Manuel, pero el respaldo de la gente de Andrés Manuel, ¿o no? O al tener ese carro completo, va a cortar y va a decir, vámonos al diablo. Es que es carro, Rogelio, es que es carro completo y creo que tus análisis son muy precisos. Yo siempre ya no. Yo siempre he dicho que tus análisis son numéricos, son fríos, son calculadores. A ti, lo dijiste hace ratito, y doy fe, a ti te duele mucho la parte humana. Es una patita coja que tú tienes. Sí. Tú eres frío, y eso es una joya. Yo conozco mucho, y no dudo que tú también, y los que nos están escuchando también, conocemos a muchas personas que de ser priistas, panistas, perredistas de corazón, se pasan a Morena. Alejandro Armenta, te estamos hablando a ti. Yo tengo queridas amigas que han brincado. Tengo ex amigos que han brincado a Morena, unos por conveniencia brutal. Sí, porque se acabó la chuleta aquí, vámonos para allá. Otros porque los partidos les fallaron después de años, de una vida entera de trabajo partidista. Sí. Pero sin particularizar a cada uno de ellos, la parte humana, sin tocar la parte humana, lo que veo es una necesidad de subsistencia, de sobrevivir. ¿Quieres sobrevivir? Los partidos tradicionales están muertos, están caput. PRI, PAN, PRD, es más, con trabajos el PRD va a conservar el registro. ¿Conviene más irse ahorita al verde o a irse a Movimiento que quedarse en el PRD? Sin duda. Entonces, si ya tienes un lugar en Morena, lograste sobrevivir la noche de los cuchillos largos y entraste a Morena y fuiste purificado, lo último que se me ocurre, Rogelio, es que vayas en contra de tu liderazgo partidista. Entonces la pregunta sería, ¿quién carajos ostenta el liderazgo partidista? ¿Lo va a tener Andrés Manuel o lo va a tener Claudia? Porque Claudia, a diferencia de Andrés Manuel,
va a ser la mujer más poderosa del mundo. Del mundo no, de México sí. No, que es que del mundo y luego del universo. De la galaxia. No soy tan bueno para los chistes como Lord Moleco. Fue ese güey, ¿no? El que dijo lo de... ¿De qué? Ay, del presidente del universo. Sí, usted es el mejor presidente del universo. Ya me confundo con tanto. Oye, no, imagínate unas mañaneras ahí. ¿Va o no va a necesitar el respaldo? ¿Claudia irá a tener mañaneras? Yo creo que sí. Yo creo que no. Pero no, o sea, yo creo que va a seguir este ejercicio, pero no las va a dar ellas. Va a tener una vocería. Y no va a ser ni tan extenso, ni, lamento decirlo. ¿Y no va a ser Andrés Manuel? No va a ser Andrés Manuel, ni va a poner canciones de Chicoche, ni el 10 de mayo unos mariachis. No, le va a dar algo, le va a dar un soponcio si hace eso. Pero también, cuando tú hablabas sobre el endorsement de Andrés Manuel, el presidente saliente, cuando llega el entrante y es de tu mismo grupo político, le va a dar una serie de encargos de personas. Ahí te encargo. Que ahí te encargo a fulano y a sutano. Y ese ahí te encargo, te avientas de 2 a 3 años, ¿no? Uh-huh. O sea, si no tienes tanto peso político, es órale, al año, papacito, y te vas. Pero en este caso, ¿cuál será el power de Claudia, Rogelio? O sea, ¿tú crees que literal va a aplicar un Juego de Tronos y va a desconocer? Mira, otra vez, todas las perspectivas que yo traiba, hace cuenta que no las traiba. Punto. Pero sí creo que Claudia está empezando a entender A ver, confesiones, otra vez. Cuando fue la elección de Andrés Manuel, tipo 2 de la tarde, a mí me habían llegado las encuestas, las buenas. Que cuando las vi, respondí con una y no mames. Era impresionante el volumen de votación. O sea, ya no era 2 de la tarde, no era si ganaba. No, era por cuánto. ¿Hasta dónde? Digo, 2 de la tarde o incluso tantito antes. Era una cosa brutal. No entendían el nivel de votación que habían recibido, porque ni siquiera estaba presupuestado. Sí. En el caso de Claudia creo que pasó lo mismo. Pensaban en ganar, pues nadie piensa en perder. Hasta los que van a perder claramente, como Maynés. Pero creo que se está repitiendo con Claudia el ejercicio de Andrés Manuel del 18. Pensaba en ganar, por supuesto. Estaba administrando la abundancia del nombre, pero no creo que Claudia haya previsto estos números. Entonces, por lo tanto, creo que Claudia debe de estar procesando ¿y de aquí para dónde? Va a aventarse una risa maquiavélica. Pensemos en cosas chingonas. Infinite power. Creo que a mí me salen mejores las risas malévolas. ¿No? Ok. Maldita sea. Yo creo que Claudia está empezando a dimensionar el poder que tiene. Porque ya no es la elegida de Andrés Manuel. Ya no es la títere de Andrés Manuel. Ya no es. ¿Qué sí es? ¿No? La mujer más poderosa de México. ¿Y qué va a pasar con Marcelo? Ay. ¿Qué va a pasar con Marcelo y con toda su ralea? ¿Qué va a pasar con todos los que no son de mi agrado? ¿Sabes qué? No me gusta que vamos a tener 6 años de el ministro en renuncia, Arturo Saldívar, en una postura que no... Decíamos, ya está quemado. ¿no? Ya está quemado. Exacto. Joder. Pero no vamos a tener una postura así de mírame y no me toques. No sabes. Salió abuchado de su casilla electoral. Sí. Va a regresar con una risa malvada. Prometemos traer un pero mira, eso me lo imagino haciendo tu risa malvada así. Güey, Saldívar. O sea, todo se descompuso. Pero bueno. Entonces, ¿va a necesitar o no va a necesitar Claudia a Andrés Manuel para gobernar? Yo digo no. Para gobernar no. Para gobernar, por supuesto que no. Pero sí lo necesita para ciertos procesos claves de su administración, como el cadáver del Miocid, que aún muerto sobre un caballo ganaba batallas. Sí lo creo. Ajá. Creo que Mientras viva es un activo. Exacto. Creo que Andrés Manuel no va a querer soltar y va a tratar de influir y de hacer amarres y demás. Y en algún momento le van a mandar un recordatorio de ya no eres presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Oye, antes de la última pregunta, porque esto por alguna extraña razón no lo planteamos, y creo que es importante, aunque no tiene que ver con corrupción, ya ni siquiera va a ser necesaria una reforma fiscal o tributaria. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A ver, ¿qué creo que va a pasar? 2025, como decía, es un paquete que ya viene. La discusión se tiene que dar porque tienen el pago para el de 2026. Otra vez el neolenguaje, Rogelio. Tú me estás diciendo, oye, ¿y si quitamos los vicios de constitucionalidad con alfileres
de la reforma penal fiscal y la subimos al artículo constitucional que corresponde y bla, bla, podría ser. ¿Qué creo que? Yo sí creo... Y otra vez, fear. Ajá. ¿Le metemos miedo al empresariado? Yo creo que están necesitados de dinero, sin duda. Pues Claudia Sheinbaum dijo que antes de incrementar tasas y aumentar la base, iba a buscar hacer más eficiente la recaudación, que es el mismo modelo que se trae desde el plan ABC de Raquel Buenrostro. Y es una concepción distinta de la administración tributaria que pasa por cambiar el tema de subsecretaría de ingresos y asumirlo como tal. Sí creo que se necesita una reforma fiscal. Yo creo que van a buscar una reforma fiscal a través de mayores facultades para la autoridad, facultades de gestión, a través de una fiscalización de manera horizontal entre el contribuyente con otros contribuyentes, con clientes y proveedores, y que eso les va a permitir obtener mejores números. Pero sin duda no necesita México una reforma fiscal profunda, lo hablábamos tú y yo en algún espacio, que no solamente sea una reforma respecto de ingresos, sino que sea una reforma respecto de gastos. Eso es lo que le falta como país. El deber y el haber. Rogelio, la última y nos vamos. Adiós, ronda relámpago. ¿Cuál sería el escenario del combate a la corrupción en el sexenio de Sheinbaum? Esa pregunta nos daría para estar hablando en otros 2 episodios. Yo sugiero que lo abordemos en los siguientes episodios de Corruptópolis. Porque creo que como está pensando en el programa, en la plataforma electoral y los 100 pasos para el segundo piso de la cuarta transformación, creo que la corrupción, como la está visualizando en el gobierno de Claudia Sheinbaum, va a ser muy por encimita el combate a la corrupción, muy de apariencias y sin resultados eficaces. Porque ya no le puede echar la culpa a Calderón. No, ya no. O sea, tiene un escenario de riesgos muy complicado. ¿Quieres combatir la corrupción? Sería la corrupción que surja a partir del día de hoy. Porque solamente te quedarías con, por ejemplo, el caso Segalmex. Y se acabó. No Sí. Ya no, se te va cortando tu fuente de suministros. Pero bueno, sea como sea, mi querido amigo, yo voy a cerrar parafraseándote. Venga. Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. Y esto es Corruptópolis. Un podcast en el que demostraremos que la corrupción es como cualquier otro mal y que no hay mal que dure 100 años. Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo. No olvides interactuar con nosotros en X antes Twitter. Nos encuentras como @ESEMejía y @RDIbarra. Nos vemos el siguiente lunes.